Soy Javier, tengo 28 años y hasta el mes pasado pensaba que finalmente había logrado la independencia al alquilar un piso a mis padres por un precio de mercado justo. Esa ilusión se hizo añicos cuando sonó el timbre a las 7 de la mañana de un sábado. Allí estaba mi hermana, Elena, rodeada de maletas, anunciando: «Ahora viviré aquí». Poco sabía yo que esta visita inesperada me obligaría a enfrentarme a mi familia de formas que nunca imaginé. Antes de contarte cómo me enfrenté a mi familia por primera vez en mi vida, decidme desde dónde me estáis viendo y dadle a ese botón de suscribirse si alguna vez habéis tenido que lidiar con familiares que se creen con derecho a todo. Mi relación con mis padres, Antonio y Carmen, siempre ha sido complicada. Me querían, sin duda, pero su amor venía envuelto en capas de sobreprotección que casi me asfixiaban mientras crecía. Cada decisión que tomaba era escrutada, desde los amigos que elegía hasta la ropa que llevaba. Las solicitudes para la universidad tenían opiniones sobre cada facultad. En mi primera entrevista de trabajo querían venir conmigo. Me costó años de suave resistencia labrarme siquiera un pequeño espacio de independencia. Cuando me gradué en la universidad hace 6 años, con mi título en diseño gráfico, estaba decidido a mudarme y demostrar que podía valerme por mí mismo. Mis padres aceptaron a regañadientes, pero insistieron en ayudarme a encontrar un piso. Después de semanas de búsqueda, hicieron una propuesta inesperada. Recientemente habían comprado una propiedad para alquilar como inversión, un pequeño apartamento de un dormitorio en un buen barrio, y se ofrecieron a alquilármelo. Al principio dudé. ¿Sería esto solo otra forma de vigilarme? Pero las condiciones que ofrecían parecían razonables. Pagaría un alquiler de mercado justo. Tendríamos un contrato de arrendamiento legalmente vinculante y prometieron respetar mi privacidad, como lo harían con cualquier inquilino. El piso estaba más cerca del centro, donde se ubicaban la mayoría de las agencias de diseño, y el alquiler era ligeramente inferior a lo que costaban unidades similares. Después de considerarlo cuidadosamente, acepté. En su mayor parte, cumplieron su palabra. Sí, de vez en cuando pasaban con comidas caseras, o llamaban con demasiada frecuencia para comprobar si la calefacción funcionaba correctamente durante el invierno, pero respetaban la relación formal de arrendador e inquilino que habíamos establecido. Yo pagaba mi alquiler a tiempo. Ellos se encargaban de las reparaciones con prontitud y nuestro acuerdo funcionaba. Durante los siguientes años, construí mi carrera como diseñador gráfico. Empezando en una pequeña agencia donde aprendí el oficio, finalmente me mudé a una empresa de marketing mediana, donde ahora dirijo proyectos de diseño para varios clientes importantes. Mis ingresos crecieron constantemente y con ello mi sensación de estabilidad y orgullo por lo que había logrado. Durante el mismo periodo, mi hermana menor, Elena, tomó un camino muy diferente. 2 años menor que yo, Elena siempre había sido el espíritu libre de la familia. Mientras yo era cauteloso y metódico, ella era impulsiva y espontánea. Estas cualidades la hacían divertida, pero menos fiable cuando se trataba de decisiones financieras. Después de dejar la universidad en su penúltimo año, Elena saltó entre trabajos en tiendas, hostelería y trabajo administrativo, sin quedarse en ningún lugar más de 6 meses. Vivía al día, frecuentemente quedándose corta antes de fin de mes y recurriendo a nuestros padres en busca de ayuda. Ellos siempre acudían al rescate, justificando su comportamiento como que estaba buscándose a sí misma y explorando opciones. Vi este ciclo repetirse durante años, expresando ocasionalmente mi preocupación de que la estuvieran consintiendo, solo para que me dijeran que yo no entendía su espíritu creativo. Intenté ayudar a Elena a mi manera. Cuando necesitó dinero para el alquiler una vez, se lo presté con un plan de reembolso claro en lugar de simplemente dárselo. Hizo 2 pequeños pagos antes de olvidarse del resto. Cuando se quejaba de no encontrar buenos trabajos, la ayudé a actualizar su currículum y le envié contactos de mi red profesional. Rara vez hacía seguimiento. Finalmente, di un paso atrás
dándome cuenta de que mis esfuerzos no marcaban la diferencia si ella no estaba lista para cambiar. Un mes antes del incidente que lo cambiaría todo, escuché de nuestros padres que Elena había perdido su trabajo en una cafetería local. Aparentemente, tenía demasiadas ausencias injustificadas después de quedarse fuera hasta tarde con amigos. 2 semanas después, mencionaron que estaba teniendo problemas con su casero por pagos de alquiler atrasados. Expresé preocupación, pero me aseguraron que la estaban ayudando a solucionar las cosas. Asumí que eso significaba más asistencia financiera, no lo que venía a continuación. Mi piso se había convertido en mi santuario a lo largo de los años. Lo había amueblado cuidadosamente con piezas que reflejaban mi personalidad y estética de diseño. Mi sofá seccional gris era donde me relajaba después de largos días de trabajo, viendo documentales en mi televisión montada en la pared. La mesa de comedor de roble macizo que yo mismo había restaurado servía tanto de espacio para comer como de superficie de trabajo cuando traía proyectos a casa. Mi dormitorio contaba con una cama de plataforma tamaño queen con almacenamiento incorporado y un escritorio pequeño pero perfecto donde hacía trabajos freelance los fines de semana. Las paredes estaban adornadas con láminas enmarcadas de artistas locales que admiraba y las plantas de interior prosperaban en cada superficie disponible. No era lujoso, pero era mío, creado a través de años de ahorro cuidadoso y elecciones intencionales. Mis sábados por la mañana seguían una rutina pacífica. Despertarme naturalmente alrededor de las 8, preparar café fresco en mi cafetera de émbolo y disfrutarla en mi pequeño balcón con vistas a una calle arbolada. A veces caminaba hasta el mercado de abastos a 3 manzanas de distancia. Otras veces me ponía al día con lecturas de la industria o proyectos personales. Era el único día que me permitía moverme despacio sin la presión de plazos o reuniones. Este sábado en particular, destruiría esa rutina y en última instancia cambiaría mi relación con mi familia para siempre. El insistente timbre a las 7 de la mañana fue solo el comienzo. Cuando abrí la puerta esa mañana de sábado, todavía con los ojos borrosos y confundido por haber sido despertado tan temprano, la vista que me recibió no tenía sentido al principio. Elena estaba allí, con su cabello rubio recogido en una coleta desordenada, luciendo la sonrisa confiada que siempre usaba cuando estaba a punto de pedir algo irrazonable. Detrás de ella había 3 maletas grandes, 2 bolsas de deporte y varios contenedores de plástico apilados precariamente unos sobre otros. «Buenos días, marmota», canturreó, pasando por mi lado hacia el apartamento antes de que pudiera siquiera responder. «Papá y mamá dijeron que no te importaría si me quedo aquí por un tiempo». Mi compañera de piso resultó ser una psicópata. ¿Te puedes creer que realmente esperaba que pagara el alquiler a tiempo durante una crisis personal? Alguna gente tiene 0 empatía. Me quedé congelado en la entrada, mi cerebro luchando por ponerse al día con lo que estaba sucediendo. Elena, ¿de qué estás hablando? Nadie ha discutido esto conmigo. Ella puso los ojos en blanco mientras arrastraba una de sus maletas hacia mi dormitorio. Oh, estoy segura de que pensaban decírtelo. De todos modos, no es gran cosa. Tu piso es lo suficientemente grande para los 2. Me puse delante de ella, bloqueando el pasillo hacia mi dormitorio. No, no lo es. Este es un apartamento de 1 habitación. ¿Dónde planeas dormir exactamente? En el dormitorio, obviamente, dijo con una risa. Tú puedes quedarte con el sofá. Siempre estás hablando de lo cómodo que es cuando mamá y papá visitan. Lo absurdo de la situación estaba empezando a calar, junto con una sensación familiar de ser atropellado por mi familia. No voy a ceder mi dormitorio. Y lo más importante, no puedes simplemente aparecer y anunciar que te mudas. Trabajo desde casa 3 días a la semana. Necesito mi espacio. La expresión de Elena cambió de confianza casual a inocencia herida. Otra táctica que la había visto desplegar innumerables veces. Vaya, no puedo creer que rechaces a tu propia hermana cuando está pasando por un momento difícil. Mamá y papá ya lo aprobaron. Llámalos si no me crees. Y eso es exactamente lo que hice.
Con Elena poniéndose cómoda en mi sofá y navegando por su móvil como si el asunto estuviera resuelto, salí al balcón y llamé a nuestros padres. «Oh, Javier, buenos días», respondió mi madre alegremente. «¿Llegó Elena bien?» La confirmación casual envió una oleada de ira a través de mí que luché por contener. «Mamá, ¿por qué le dirías a Elena que podía quedarse conmigo sin siquiera preguntarme primero?» «Cariño, es tu hermana y está pasando por una mala racha. Su casero estaba siendo completamente irrazonable sobre que el alquiler se retrasara unas semanas y ella no tenía a dónde ir. Eso no explica por qué no discutisteis esto conmigo antes de decirle que podía mudarse», insistí. La voz de mi padre se unió a la llamada. «Hijo, es solo temporal, hasta que se recupere. La familia ayuda a la familia. Tienes todo ese apartamento para ti solo. Seguramente puedes compartirlo por un tiempo». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Papá, tengo un apartamento de un dormitorio. No hay privacidad, no hay espacio extra. Trabajo desde casa parte de la semana. Esto no va a funcionar». «Javier», intervino mi madre con el tono inductor de culpa que conocía demasiado bien. «Cuando estabas luchando después de la universidad, te ayudamos con el apartamento. Ahora es tu turno de ayudar a tu hermana». «No me ayudasteis», la corregí. «Pago un alquiler a precio de mercado. Tenemos un contrato de arrendamiento legal. Este es un acuerdo comercial que nos beneficia a ambos». «Eso es solo una formalidad», desestimó mi padre. «Al final del día, somos familia, y la familia es lo primero. Elena necesita apoyo ahora mismo». Miré a través de la puerta corredera de cristal a mi hermana, que ahora estaba rebuscando en mi nevera. «¿Cuánto tiempo es temporal? ¿Tiene un plan para encontrar un nuevo trabajo? ¿Un nuevo piso?» El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. «Solo dale una semana o dos», dijo mi madre finalmente. «Las cosas se arreglarán, ya verás». Después de terminar la llamada, me quedé en el balcón durante varios minutos, viendo la luz de la mañana extenderse por el barrio. Sabía por experiencia que la confrontación directa solo atrincheraría más a mis padres en su posición. Por el momento, tendría que comprometerme. Cuando volví a entrar, Elena se había hecho un bocadillo usando el pan de masa madre y el pavo de calidad que había comprado para mis almuerzos de la semana siguiente. «¿Y bien?», preguntó con la boca llena. «¿Todo guay ahora?» «Te puedes quedar el fin de semana», dije firmemente. «Solo hasta el lunes. Luego tenemos que encontrar una solución mejor». Elena puso los ojos en blanco. «Mamá y papá ya dijeron que podía quedarme todo el tiempo que necesite». «Ellos no son los que viven aquí», señalé. «Esta es mi casa y yo tomo la decisión final sobre quién se queda aquí». «Lo que sea», se encogió de hombros. «Te acostumbrarás a tenerme cerca. Será divertido, como cuando éramos niños». Esas palabras enviaron un escalofrío por mi espalda. Cuando éramos niños, la diversión para Elena generalmente había significado usar mis cosas sin permiso y no enfrentar consecuencias cuando se rompían o perdían. En cuestión de horas, mis temores se confirmaron. Elena había esparcido sus pertenencias por toda mi sala de estar meticulosamente organizada. Su maquillaje abarrotaba la encimera del baño que yo mantenía impecable. Se tomó una ducha de 90 minutos usando toda mi agua caliente. Cuando intenté trabajar en un proyecto freelance por la tarde, puso música tan alta que no podía concentrarme. Luego actuó ofendida cuando le pedí que usara auriculares. Para el domingo por la tarde, mi piso ya no parecía mío. Elena había reorganizado los cojines de mi sofá, pegado menús de comida para llevar en mi nevera con imanes turísticos y de alguna manera logró manchar mi alfombra con esmalte de uñas. Cuando mencioné cualquiera de estas cosas, desestimó mis preocupaciones tachándome de ser demasiado tenso y me recordó que la familia no debería llevar la cuenta. Me fui a la cama el domingo por la noche, esperando que mis padres entraran en razón o que Elena reconociera la imposición e hiciera arreglos alternativos. No podría haber estado más equivocado. El lunes por la mañana no trajo alivio. Me desperté temprano, esperando tener algo de tiempo de trabajo tranquilo antes de que Elena emergiera de su noche de maratón de reality shows en mi televisión. Acababa de instalarme en mi mesa de comedor con mi portátil y café cuando sonó el timbre de nuevo.
Cuando abrí la puerta, mis padres estaban allí, ambos con expresiones que no podía leer del todo. Mi madre sostenía una carpeta que inmediatamente disparó mi ansiedad. «Buenos días», dije con cautela. «No os esperaba. Pensamos que deberíamos discutir el nuevo arreglo en persona», respondió mi padre, entrando sin esperar invitación. Mi madre lo siguió, sus ojos escaneando el apartamento y notando las posesiones de Elena esparcidas. «¿Tu hermana sigue durmiendo?», preguntó. Asentí, bajando la voz. Estuvo despierta hasta después de las 2 de la mañana. «Mirad, me alegro de que estéis aquí. Necesitamos hablar sobre cómo esta situación no es sostenible». «Es exactamente por eso que vinimos», dijo mi padre, sentándose en mi mesa de comedor y haciéndome gestos para que me uniera a ellos. «Hay algunos asuntos financieros que debemos discutir». Mi madre abrió la carpeta y sacó lo que reconocí como una copia de mi contrato de arrendamiento. Con Elena quedándose aquí ahora, naturalmente habrá algunos gastos adicionales. Los suministros subirán, habrá más desgaste en el piso, ese tipo de cosas. «Entiendo eso», dije, sintiendo una pequeña oleada de esperanza de que estuvieran siendo prácticos sobre la situación. Si se queda más de unos pocos días, debería contribuir a esos costes. Pero honestamente, este espacio es demasiado pequeño para 2 personas, especialmente cuando necesito trabajar desde casa. Mis padres intercambiaron una mirada que había visto muchas veces antes, la que significaba que ya habían tomado una decisión y solo estaban pasando por los trámites de la discusión. «De hecho», dijo mi padre, aclarándose la garganta, «hemos decidido que el enfoque más justo sería ajustar tu alquiler para reflejar las circunstancias cambiadas». «¿Ajustarlo cómo?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Mi madre deslizó un papel sobre la mesa. Era un anexo al contrato de arrendamiento con una nueva cantidad de alquiler que era exactamente el doble de lo que había estado pagando. «¿Queréis duplicar mi alquiler?». Los miré con incredulidad. «¿Cómo es eso justo? Yo no pedí una compañera de piso. No quiero una compañera de piso. Necesitamos cubrir nuestros gastos por Elena», explicó mi padre como si fuera la cosa más razonable del mundo. «Ella no está en posición de pagar alquiler ahora mismo, pero los costes de mantenerla deben salir de alguna parte». Sentí que mi cara se calentaba. «Así que dejadme aclarar esto. Elena pierde su trabajo por su propia irresponsabilidad. La desalojan porque no paga su alquiler. Y vuestra solución es forzarla a entrar en mi espacio y hacerme pagar por el privilegio». «No seas tan dramático, Javier», suspiró mi madre. «Elena está pasando por un momento difícil y necesita apoyo familiar. Tú tienes un trabajo estable y puedes permitirte ayudar». Mi padre se inclinó hacia adelante. «Hijo, el contrato de arrendamiento siempre fue solo una formalidad entre familia. La realidad es que somos dueños de este piso y nosotros decidimos los términos». «Un contrato legal no es una formalidad», repliqué. «Es un acuerdo vinculante que protege a ambas partes». «Sé realista», intervino mi madre. «¿Preferirías que alquiláramos este lugar a un extraño a las tarifas actuales del mercado? Porque podríamos obtener mucho más de lo que estás pagando ahora». Respiré hondo tratando de mantener la calma. «¿Qué hay de que Elena asuma alguna responsabilidad? ¿Ha solicitado nuevos trabajos? ¿Está buscando su propio lugar?» Mis padres se movieron incómodos. «Necesita tiempo para recuperarse de este revés», dijo mi madre a la defensiva. «El mercado laboral es muy estresante en este momento». «Y el mercado inmobiliario es aún peor», añadió mi padre. «Ella no puede permitirse un lugar decente por su cuenta ahora mismo». «¿Así que vuestra solución es castigarme a mí por sus elecciones?», pregunté incrédulo. «No estamos castigando a nadie», insistió mi madre. «Estamos pidiendo a todos que contribuyan con lo que puedan para apoyar a la familia. Ahora mismo, así es como puedes ayudar». Me levanté de la mesa. Mi decisión tomada. «Si duplicáis mi alquiler, me mudaré. Puedo encontrar mi propio lugar donde no tenga que subsidiar la irresponsabilidad de otra persona». Para mi sorpresa, mis padres se rieron. «Buena suerte encontrando un lugar asequible en este mercado», se burló mi padre. «Los precios de los alquileres se han disparado en el último año. Terminarás pagando más por menos espacio en cualquier otro lugar de esta zona. Y necesitarías el primer mes, la fianza, los honorarios de la agencia.
enumeró mi madre con los dedos. Son miles de euros por adelantado. ¿Siquiera tienes de ese tipo de dinero ahorrado? Su actitud despectiva se sintió como una bofetada en la cara. Asumían que todavía era el graduado universitario financieramente ingenuo que había sido hace años, no un profesional que había estado ahorrando cuidadosamente y construyendo su solvencia. Antes de que pudiera responder, Elena emergió de mi dormitorio, bostezando dramáticamente. «Buenos días a todos. ¿Hay café?» «Solo le estábamos explicando el nuevo arreglo a tu hermano», dijo mi madre con alegría forzada. Elena asintió mientras se servía café en mi taza favorita. ¿Sobre lo del alquiler? Sí, tiene sentido. Después de todo, el piso es lo suficientemente grande para los dos. Miré a mi familia sentada en mi salón, tomando decisiones sobre mi vida sin ninguna consideración por lo que yo quería o necesitaba. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Durante años, había intentado mantener la armonía familiar comprometiéndome, siendo el razonable. Pero no había razonamiento posible con este nivel de arrogancia. «Necesito tiempo para pensar en esto», dije. Finalmente. Mi padre se levantó. «Considerando el asunto resuelto, el nuevo alquiler comenzará el próximo mes. Eso te da unas semanas para ajustar tu presupuesto». Mientras se preparaban para irse, mi madre añadió. «Oh, y tal vez podrías despejar algo de espacio en tu armario para la ropa de Elena. Tiene un guardarropa tan hermoso. Sería una pena mantenerlo todo empaquetado». Después de que se fueron, me retiré a mi balcón de nuevo, el único espacio en mi apartamento que todavía se sentía como mío. Elena ya había conectado su consola de juegos a mi televisión y estaba hablando basura en voz alta a otros jugadores en línea. Tenía un mes para averiguar mi siguiente movimiento. Vivir con Elena rápidamente demostró ser incluso peor de lo que había anticipado. Lo que se suponía que iba a ser una estancia temporal de fin de semana se había transformado en un arreglo indefinido, con la bendición total de mis padres y mi completa frustración. Para el miércoles de esa primera semana, había compilado una lista mental de agravios que crecía por horas. Elena trataba mi nevera como una máquina expendedora gratuita, consumiendo comida que yo había comprado y nunca reemplazando nada. 2 veces llegué a casa del trabajo esperando tener sobras para cenar, solo para encontrar recipientes vacíos en el fregadero. «Oh, ¿era tuyo?», preguntaba con fingida inocencia cuando la confrontaba. «Pensé que habías terminado con eso. Compraré comida cuando me llegue algo de dinero». Ese dinero, por supuesto, nunca se materializó, porque la búsqueda de empleo de Elena consistía en desplazarse ocasionalmente por listados mientras se quejaba de que nada encajaba bien con sus habilidades. ¿Cuáles eran esas habilidades? Seguía siendo un misterio, ya que nunca la había visto completar ninguna tarea que no beneficiara directamente sus deseos inmediatos. El único baño del apartamento se convirtió en un campo de batalla constante. La extensa rutina de belleza de Elena significaba que lo ocupaba durante horas cada mañana, a menudo haciéndome llegar tarde a reuniones de video con clientes. Cuando intenté establecer un horario, ella aceptó con entusiasmo y luego lo ignoró completamente al día siguiente. La gente creativa no puede estar atada a horarios rígidos, me informó cuando toqué a la puerta 15 minutos antes de una llamada importante con un cliente, desesperado por ducharme y vestirme. Mi rutina de cuidado de la piel tiene requisitos de tiempo específicos. Mi trabajo sufrió más con este nuevo arreglo. Como diseñador gráfico, necesitaba concentración tranquila para proyectos detallados. Elena parecía físicamente incapaz de entender este concepto. Aceptaba llamadas telefónicas en altavoz en la sala de estar mientras yo trabajaba, ponía música sin auriculares y me interrumpía constantemente con preguntas triviales u observaciones. «Javier, ¿crees que debería volver a teñirme de rubio? Javier, ¿has visto este video gracioso? Javier, ¿qué filtro queda mejor para mi publicación en redes sociales? Javier, ¿puedes ayudarme a redactar un correo a mi antiguo jefe? Tiene que sonar profesional, pero también hacerle saber que fue totalmente irrazonable». Cuando le explicaba que estaba con un plazo de entrega y necesitaba concentrarme, ella hacía pucheros dramáticamente. «Solo estoy tratando de conectar con mi hermano mayor.
Perdón por pensar que podrías querer hablar conmigo. La situación con mi espacio de trabajo alcanzó una masa crítica durante mi tercera semana de cohabitación con el huracán Elena, como había empezado a pensar en ella. Tenía una presentación de video importante con un nuevo cliente potencial, una cadena minorista nacional que podría impulsar significativamente mi cartera e ingresos. Le había advertido a Elena con 3 días de antelación que necesitaría el apartamento tranquilo y para mí solo de 10 de la mañana a mediodía el jueves. Sin problema, me había asegurado. Desapareceré. Llegó el jueves por la mañana y preparé mis materiales de presentación en mi mesa de comedor, que servía como mi espacio de trabajo desde casa. Había dispuesto mi fondo cuidadosamente con una estantería visible y una pequeña planta añadiendo un toque de profesionalidad al encuadre. 30 minutos antes de la llamada, Elena todavía estaba en pijama comiendo cereales en el sofá. «Elena, dijiste que estarías fuera durante mi presentación», le recordé con creciente ansiedad. «Relájate», dijo con la boca llena de mi muesli premium. «Solo me quedaré en el dormitorio. Ni siquiera sabrás que estoy aquí». A regañadientes acepté este compromiso, haciéndole prometer que se mantendría en silencio. La llamada comenzó bien. El cliente parecía impresionado con mi cartera y los conceptos iniciales que había desarrollado para la renovación de su marca. Estaba llegando al núcleo de mi presentación cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Elena salió paseando en toalla, habiendo decidido aparentemente que este era el momento perfecto para ducharse. Caminó directamente detrás de mí, visible para todos en la llamada, y dio un pequeño saludo con la mano a mis clientes antes de desaparecer en el baño. La ducha comenzó a correr ruidosamente en el fondo de mi presentación profesional. Traté de continuar, mortificado, pero decidida a salvar la situación. 10 minutos después, mientras respondía preguntas sobre los plazos de implementación, Elena emergió de nuevo, esta vez completamente vestida, pero secándose el pelo con el secador sin cerrar la puerta del baño. El ruido hizo imposible la conversación. «Lo siento mucho», dije a los clientes, sintiendo que mi oportunidad en ese proyecto se desvanecía. «¿Podrían darme solo un momento?» Me puse en silencio, corrí al baño y cerré la puerta, lanzando a Elena una mirada que debería haberla convertido en piedra. Cuando la llamada terminó misericordiosamente, supe por las despedidas educadas pero distantes de los clientes que había perdido la oportunidad. El daño a mi reputación profesional estaba hecho. «¿Qué te pasa?», exigí cuando Elena finalmente emergió. «¿Sabías lo importante que era eso para mí?». Ella se encogió de hombros, completamente despreocupada. «No es como si hubiera interrumpido a propósito. Necesitaba ducharme e intenté ser rápida. Además, parecían majos. Apuesto a que te contratarán igual». Esa noche, recibí un correo electrónico agradeciéndome por mi tiempo, pero informándome que habían decidido ir con otro diseñador. Los ingresos perdidos de ese contrato habrían cubierto 3 meses de mi alquiler actual. La gota que colmó el vaso llegó ese fin de semana. Había decidido quedarme hasta tarde en la oficina el viernes para terminar un proyecto, agradecido por la paz y el silencio. Cuando regresé a casa alrededor de las 9 de la noche, la música sonaba a todo volumen desde mi piso, audible incluso desde la entrada del edificio. Mientras me acercaba a mi puerta, podía escuchar múltiples voces y risas. Dentro, encontré una fiesta en toda regla en progreso. Al menos 15 personas estaban apiñadas en mi pequeña sala de estar. Alguien había movido mi mesa de comedor para hacer un espacio para bailar. Las bebidas se balanceaban precariamente en mis estanterías y el aire estaba denso con humo de cigarrillo, a pesar de la estricta política de no fumar de mi edificio. Elena me vio desde el otro lado de la habitación y se acercó, claramente con varias copas de encima. «Javier, por fin estás en casa. Todos, este es mi hermano súper serio, cuyo apartamento estamos disfrutando». Algunas personas levantaron sus vasos en mi dirección antes de volver a sus conversaciones. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, luchando por mantener mi voz nivelada. «Solo una pequeña reunión», arrastró Elena ligeramente las palabras. «Unos amigos de mi antiguo trabajo estaban libres y pensé,
¿por qué no? ¿No pensaste en preguntarme antes de invitar gente a mi casa? Inspeccioné la habitación, notando una mancha de vino tinto en mi sofá que nadie se había molestado en limpiar. Siempre dices que deberías socializar más, replicó ella. Te estoy ayudando a conocer gente nueva. Necesito que todos se vayan, dije firmemente. No seas aguafiestas, hizo pucheros Elena. Son apenas las 11. La noche es joven. No me importa. Este es mi piso. Y no autoricé esta fiesta. Todo el mundo tiene que irse. La expresión de Elena se endureció. De hecho, según mamá y papá, es nuestro piso ahora. Yo también vivo aquí. Y tengo derecho a tener amigos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Caminé hacia el sistema estéreo y lo desenchufé, sumiendo la habitación en un silencio repentino. Esta fiesta ha terminado. Todos los que no vivan aquí deben irse inmediatamente o llamaré a la seguridad del edificio. Los asistentes a la fiesta, sintiendo la tensión, comenzaron a recoger sus pertenencias. Elena estaba en el centro de la habitación, con la cara enrojecida por el alcohol y la ira. «Eres un imbécil controlador», siseó mientras sus amigos salían. «No me extraña que no tengas amigos propios». Después de que el último invitado se fue, examiné el daño a mi apartamento. Latas de cerveza y botellas de licor ensuciaban cada superficie. Alguien había roto una de mis láminas enmarcadas. El baño estaba en un estado que desafiaba toda descripción. Y mi sofá, mi hermoso seccional gris que había ahorrado durante meses para comprar, ahora tenía una ominosa mancha roja que sospechaba que nunca saldría del todo. «Tienes que limpiar esto», le dije a Elena. Ella puso los ojos en blanco y se dejó caer en el sofá manchado. «No haré mañana. Estoy demasiado cansada ahora». «Lo harás ahora». «¿O qué?», desafió. La confianza familiar de alguien que nunca había enfrentado consecuencias, volviendo a su voz. «Se lo dirás a mamá y papá. Adelante. Ya piensan que está siendo egoísta con todo este arreglo». En ese momento, mirando a mi hermana descansando mis muebles arruinados en mi espacio violado, tomé mi decisión. Mi familia me había empujado demasiado lejos, y era hora de empujar de vuelta. La mañana después de la desastrosa fiesta de Elena, salí del apartamento temprano, dejándola durmiendo en medio del desastre que había creado. Necesitaba espacio para pensar con claridad, lejos del recordatorio constante del desprecio de mi familia por mis límites. Me encontré en una cafetería local donde Carlos, uno de mis amigos más cercanos de la universidad, que se había convertido en abogado inmobiliario, aceptó reunirse conmigo con poca antelación. «Así que déjame ver si lo entiendo», dijo Carlos, después de que le hubiera explicado la situación. «Tus padres duplicaron tu alquiler para subsidiar a tu hermana desempleada, a quien forzaron a entrar en tu apartamento de un dormitorio sin tu consentimiento, y ahora ella está organizando fiestas que están dañando tu propiedad y potencialmente tu reputación profesional». Eso lo resume bastante bien. Confirmé la ridiculez de la situación, golpeándome de nuevo al escucharla descrita por alguien fuera de la dinámica familiar. Carlos negó con la cabeza. «¿Y qué dice exactamente tu contrato sobre subarrendar u ocupantes adicionales?» Saqué mi copia del contrato de alquiler y la empujé sobre la mesa. La cláusula 8 prohíbe específicamente el subarriendo o ocupantes adicionales sin consentimiento por escrito de ambas partes. Mis padres redactaron esto ellos mismos cuando me mudé. Revisó el documento cuidadosamente. Este es en realidad un contrato bastante sólido. Irónicamente, tus padres se protegieron con todas las cláusulas de estándar que ahora te protegen a ti también. No pueden legalmente obligarte a aceptar un ocupante adicional, ni pueden duplicar tu alquiler sin el aviso adecuado, como se especifica en la cláusula 12 aquí. «Pero ellos son dueños del piso», señalé. «Pueden elegir no renovar mi contrato cuando expire en 3 meses». «Cierto», estuvo de acuerdo Carlos. «Pero eso todavía te da 3 meses de protección legal a tu tasa de alquiler actual. Más que suficiente tiempo para encontrar vivienda alternativa si eso es lo que decides hacer». «¿Qué pasa con mis muebles y pertenencias?», pregunté. «La mayoría del mobiliario en el piso es mío, comprado con mi propio dinero. Los electrodomésticos y algunas piezas básicas venían con el piso,
pero todo lo demás es mío. Carlos asintió pensativamente. Mientras puedas probar la propiedad, esos artículos son legalmente tuyos para llevártelos. Recomendaría documentar todo con fotografías y recibos si los tienes. Durante la siguiente hora, Carlos describió mis opciones y me ayudó a entender mi posición legal. Para cuando nos separamos, tenía un plan claro formándose en mi mente. La semana siguiente se dedicó a una preparación cuidadosa. Durante el día, realizaba mi trabajo como de costumbre y fingía aceptar el nuevo arreglo de vivienda. Por la noche, después de que Elena se hubiera ido a dormir o salido con amigos, comenzaba mis preparativos metódicos. Primero, documenté el estado del apartamento, tomando fotos detalladas de cada habitación y anotando cualquier daño que hubiera ocurrido desde la llegada de Elena. Creé un inventario completo de mis posesiones, completo con fotografías y, donde era posible, recibos o extractos de tarjetas de crédito que probaban la compra. A continuación, investigué opciones de alquiler en la zona. A pesar de las afirmaciones de mis padres sobre el mercado inmobiliario imposible, descubrí varias opciones viables dentro de mi presupuesto. Una en particular llamó mi atención: un moderno piso de un dormitorio en un edificio recientemente renovado, un poco más lejos del centro, pero ofreciendo mejores comodidades que mi lugar actual. El alquiler era solo marginalmente más alto de lo que pagaba actualmente, y significativamente menos que la cantidad duplicada que mis padres exigían. Para el final de la semana, había presentado una solicitud, pasado la verificación de antecedentes y firmado un contrato en el nuevo apartamento, usando parte de mi fondo de emergencia cuidadosamente ahorrado para cubrir la fianza y el primer mes de alquiler. La pieza final de mi plan requería la sincronización más precisa. Esperé un día en el que sabía que toda mi familia estaría ocupada. Mis padres habían mencionado asistir a un evento benéfico de todo el día, y Elena había sido invitada a la celebración de cumpleaños de una ex compañera de trabajo que la mantendría fuera desde el mediodía hasta tarde en la noche. Solicité un día personal en el trabajo, citando un procedimiento médico menor que requeriría tiempo de recuperación. La mañana de mi día elegido, confirmé que mi familia se había ido a sus respectivos compromisos. Entonces, puse mi plan en acción. Un camión de mudanzas que había reservado llegó a las 9 de la mañana. Junto con 3 profesionales que había contratado y 2 amigos que se habían ofrecido a ayudar después de escuchar mi situación. Necesitamos ser eficientes, expliqué al equipo. He creado un plano de dónde está ubicado todo y qué necesita ser movido. Les entregué a cada uno una lista de inventario detallada con fotografías adjuntas. Empezamos con los artículos más grandes. Mi sofá seccional, con la mancha de vino ahora tratada profesionalmente, pero aún visible. Mi mesa de comedor y sillas. Mi cama de plataforma y mi escritorio. Cada pieza tenía su propia historia. El sofá representaba mi primera compra importante de muebles, hecha después de recibir un bono por desempeño en el trabajo. La mesa de comedor la había encontrado en un mercadillo y pasé semanas restaurándola a mano. El escritorio había sido un regalo para mí mismo cuando conseguí mi trabajo actual. Mientras cada pieza era cuidadosamente envuelta y cargada en el camión, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Estas posesiones representaban años de independencia y logro, y ahora me estaban ayudando a reclamar un nivel aún más profundo de autonomía de las manipulaciones de mi familia. Pasamos a los artículos más pequeños. Mi televisión y electrónica, utensilios de cocina, libros y efectos personales. Mi colección de libros de diseño y suministros de arte. Los cuencos de cerámica hechos a mano que había comprado a un artista local. Las láminas de edición limitada que habían colgado en mis paredes. Las plantas que había cuidado durante años. Para las 3 de la tarde, el apartamento estaba transformado. Todo lo que quedaba eran los electrodomésticos básicos que habían venido con la unidad. El sofá cama barato en la sala de estar que mis padres habían proporcionado para invitados, y el juego de comedor genérico con el que habían amueblado inicialmente la cocina.
Las paredes estaban desnudas de arte, las superficies despejadas de mis posesiones. Parecía inquietantemente como el día que me mudé 6 años antes, aunque ahora con el desgaste añadido de la habitación. Realicé un recorrido final, asegurándome de no haber pasado por alto nada importante. En el dormitorio dejé las persianas estándar, pero me llevé las cortinas opacas que yo había instalado. En el baño dejé la cortina de la ducha, pero empaqueté mis toallas buenas y todos los artículos de cuidado personal. En la cocina dejé el microondas que venía con el piso, pero me llevé la cafetera de émbolo, el molimillo de café y los cuchillos de calidad en los que había invertido a lo largo de los años. El último artículo que empaqueté fue una pequeña suculenta en maceta, que había sido un regalo de inauguración de un compañero de trabajo cuando me mudé por primera vez. Había sobrevivido a mi inicial crianza de plantas despistada y prosperado bajo un cuidado cada vez más informado, produciendo eventualmente pequeños brotes que yo había replantado. En muchos sentidos, representaba mi propio crecimiento a lo largo de los años en este espacio. Con el camión de mudanzas cargado y en camino a mi nuevo apartamento, me senté en la ahora vacía mesa de comedor y escribí una carta a mi familia. Expliqué mi decisión claramente y sin emociones, describí la base legal de mis acciones y expresé la esperanza de que, una vez que pasara la ira inicial, pudiéramos reconstruir nuestra relación en términos más respetuosos. Coloqué mi copia de las llaves del apartamento encima de la carta, eché un último vistazo al espacio despojado y cerré la puerta tras de mí. Mientras conducía hacia mi nuevo apartamento para encontrarme con el camión de mudanzas, sentí que se levantaba un peso de mis hombros. Por quizás la primera vez en mi vida adulta, había establecido un límite con mi familia y me había mantenido firme independientemente de la manipulación emocional que habían desplegado. Viniera lo que viniera después, sabía que había dado un paso crucial hacia una independencia genuina. La primera indicación de la reacción de mi familia llegó menos de 2 horas después de haberme instalado en mi nuevo apartamento. Mi teléfono explotó con notificaciones. 12 llamadas perdidas de mi madre, 8 de mi padre y un flujo de mensajes de texto cada vez más furiosos de Elena. ¿Cómo has podido hacer esto?, decía el primer mensaje de Elena, seguido de: he llegado a casa y no hay nada, y mamá y papá están flipando. Había anticipado esta reacción y ya había decidido mantener un contacto mínimo durante la repercusión emocional inicial. Envié un breve texto a mis padres. He recibido vuestros mensajes. Dejé una carta explicando mi decisión. Estoy a salvo y os contactaré cuando todos hayan tenido tiempo de procesar este cambio. Luego silencié mi teléfono y continué desempacando mis posesiones en mi nuevo espacio, organizando muebles y colgando obras de arte en una disposición que se sentía a la vez familiar y refrescantemente diferente. Mi nuevo apartamento tenía grandes ventanas que llenaban las habitaciones de luz natural, una característica de la que carecía mi antiguo lugar. La cocina era más pequeña, pero diseñada de manera más eficiente, y el baño había sido actualizado recientemente con accesorios modernos. Lo más importante, era solo mío, un santuario donde nadie podía imponer su voluntad sin mi consentimiento. A la mañana siguiente, me desperté para encontrar que el bombardeo digital se había intensificado durante la noche. Elena había publicado una serie de historias en sus cuentas de redes sociales, pintándome como el villano que había abandonado a su pobre hermana luchadora sin previo aviso. Mi propio hermano me dejó sin nada más que un piso vacío, escribió, acompañada de fotos de las habitaciones desnudas que convenientemente omitían los muebles básicos que había dejado atrás. Mis padres se habían graduado de llamadas y textos a correos electrónicos, sus mensajes oscilando entre súplicas inductoras de culpa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Está devastada y no tiene dónde dormir. Y amenazas apenas veladas. Tu contrato establece claramente que quitar accesorios sin permiso conlleva la pérdida de tu fianza. Respondí con un solo correo electrónico factual. Todos los artículos retirados eran mi propiedad personal comprada con mis propios fondos.
El apartamento conserva todos los accesorios y mobiliario que estaban presentes cuando firmé el contrato. Tengo extensa documentación y fotografías para verificar esto, así como testigos del proceso de mudanza. Estoy dispuesto a discutir este asunto más a fondo una vez que todos estén listos para tener una conversación tranquila y respetuosa. El tono profesional pareció hacerles pausar, al menos temporalmente, pero el respiro fue efímero. Esa tarde, mientras estaba configurando mi oficina en casa en el segundo dormitorio de mi nuevo apartamento, un lujo que mi lugar anterior no había permitido, recibí una llamada de una compañera de trabajo. Javier, tus padres están aquí en la oficina preguntando por ti. Parecen bastante molestos. Seguridad está hablando con ellos, pero pensé que deberías saberlo. Le agradecí la advertencia e inmediatamente llamé a mi supervisor para explicar la situación. Fue comprensivo y me aseguró que Seguridad lo manejaría apropiadamente. Más tarde, me informó que mis padres finalmente se habían ido, después de que se les dijera firmemente que interrumpir un lugar de trabajo era inaceptable y que toda comunicación tendría que ir a través de los canales adecuados. Durante la siguiente semana, mantuve mi distancia, respondiendo mensajes solo con breves declaraciones factuales y negándome a participar en manipulaciones emocionales. Me concentré en instalarme en mi nuevo hogar y ponerme al día con proyectos de trabajo que habían sufrido durante el caos del último mes. La campaña de redes sociales de Elena continuó, aunque con una participación decreciente a medida que sus amigos se cansaban del drama. Mis padres alternaron entre demandas enfadadas y lamentos tristes sobre la lealtad familiar. Lo soporté todo con una resolución tranquila que me sorprendió incluso a mí. Finalmente, como había esperado, la intensidad emocional comenzó a disminuir. 10 días después de mi mudanza, recibí un correo electrónico de mi padre con un tono marcadamente diferente. A tu madre y a mí nos gustaría reunirnos para discutir los eventos recientes. Sugerimos el sábado a las 11 de la mañana en la cafetería cerca de tu antiguo apartamento. Por favor, haznos saber si esto funciona para tu horario. Acepté la reunión, pero sugerí una ubicación diferente, una cafetería neutral, equidistante entre nuestras casas. También solicité que Elena asistiera, ya que los problemas nos involucraban a todos. Aceptaron a regañadientes. Llegó el sábado y entré en la cafetería con emociones encontradas. Ansiedad por la confrontación que se avecinaba, pero también orgullo por mantenerme firme. Mi familia ya estaba sentada en una mesa de esquina, sus expresiones una mezcla de ira, confusión y, en el caso de mi madre, un toque de dolor que hizo que mi resolución vacilara momentáneamente. Gracias por reuniros conmigo, comencé, tomando la silla vacía frente a ellos. Sé que las últimas semanas han sido difíciles para todos. Mi padre fue directo al grano. Queremos nuestros muebles de vuelta. No tenías derecho a llevártelos. De hecho, tenía todo el derecho, respondí con calma. Todo lo que retiré fue comprado con mi propio dinero después de mudarme. Tengo recibos, extractos de tarjetas de crédito y fotografías que documentan todo. Ese piso estaba completamente amueblado cuando te mudaste, insistió mi madre, aunque con menos certeza. Tenía muebles básicos, la corregí. Un sofá-cama, un pequeño juego de comedor, electrodomésticos y una estructura de cama con colchón. Todos esos artículos permanecieron cuando me fui. «¿Pero sabías que Elena necesitaba esas cosas?», exclamó mi madre. «¿Cómo se supone que va a vivir allí ahora?» «De la misma manera que yo lo hice cuando me mudé por primera vez», señalé. «Con los muebles básicos proporcionados, complementados con artículos que ella compre ella misma». Elena, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. «Podrías haberme dejado al menos la televisión y esa cafetera elegante. Y algunos platos. No tengo nada». «Dejé los platos que venían con el apartamento», dije. «Y el microondas. La televisión y la cafetera eran mías, compradas con mi dinero». «Esto es ridículo», echaba humo mi padre. «La familia no se regatea así». Respiré hondo. Estoy de acuerdo en que la familia no debería regatearse, por lo cual me sorprendió cuando duplicasteis mi alquiler para subsidiar los gastos de vida de Elena
en lugar de animarla a encontrar empleo y contribuir ella misma. Estábamos tratando de ayudarla a través de un momento difícil, defendió mi madre, haciéndolo mi responsabilidad financiera sin siquiera discutirlo conmigo primero. Mi padre se inclinó hacia adelante. Mira, tal vez deberíamos haberlo manejado de manera diferente, pero lo que hiciste fue completamente desproporcionado. Dejaste a tu hermana sin nada. La dejé con exactamente lo que contenía el apartamento cuando me mudé, repetí. Y me fui después de que mis límites fueran violados repetidamente, mi reputación profesional fuera dañada y mi propiedad fuera faltada al respeto. La expresión de mi madre se suavizó ligeramente. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Solo pensamos que vosotros dos podríais ayudaros mutuamente. Nunca se me preguntó si quería ese arreglo, señalé. Se me dijo que estaba sucediendo, y cuando me opuse, mis preocupaciones fueron desestimadas. Así que decidiste castigar a todos escabulléndote como un ladrón en la noche, replicó mi padre. Saqué mi móvil y lo puse sobre la mesa. De hecho, tengo algo que deberíais escuchar. Presioné play en una grabación que había hecho durante su visita para anunciar el aumento del alquiler. La ley en España permite grabar conversaciones en las que uno participa, así que estaba cubierto. La voz de mi padre emergió claramente del altavoz. Hijo, el contrato de arrendamiento siempre fue solo una formalidad entre familia. La realidad es que somos dueños de este piso y nosotros decidimos los términos. Luego la voz de mi madre. Sé realista. ¿Preferirías que alquiláramos este lugar a un extraño a las tarifas actuales del mercado? Porque podríamos obtener mucho más de lo que estás pagando ahora. Mi propia voz. Si duplicáis mi alquiler, me mudaré. Y finalmente, la risa despectiva de mi padre. Buena suerte encontrando un lugar asequible en este mercado. Detuve la grabación y miré sus caras de asombro. Consulté con un amigo abogado. El contrato que firmamos es legalmente vinculante. No podéis duplicar mi alquiler sin el aviso adecuado como se especifica en el acuerdo. Y no podéis obligarme a aceptar un ocupante adicional. Estaba en mi derecho de retirar mi propiedad personal y terminar el acuerdo. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Mi padre se aclaró la garganta. Nos grabaste sin nuestro conocimiento. Es legal grabar una conversación de la que soy parte, respondí. Lo hice para protegerme, ya que estaba claro que no estabais tomando mis preocupaciones en serio. Un largo silencio cayó sobre la mesa. Por quizás la primera vez, vi incertidumbre en las expresiones de mis padres. Siempre habían operado bajo la suposición de que los lazos familiares triunfarían sobre todas las demás consideraciones, que las apelaciones emocionales superarían cualquier resistencia a sus planes. Mi respuesta metódica y legalmente sólida los había pillado completamente desprevenidos. Elena rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Cómo pudiste permitirte un nuevo lugar, con todas las fianzas y todo? He estado ahorrando constantemente durante años, expliqué. Construyendo un fondo de emergencia, manteniendo buen crédito, siendo financieramente responsable. Algo cambió en su expresión. Una mezcla fugaz de sorpresa y quizás un toque de respeto. Oh, sé que todos hemos dicho y hecho cosas hirientes en las últimas semanas, continué, suavizando mi tono. Pero espero que podamos encontrar un camino a seguir que respete los límites y necesidades de todos. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Nunca quisimos hacerte daño, Javier. Solo estábamos tratando de cuidar a nuestros 2 hijos. Lo sé, reconocí. Pero soy un adulto ahora. Necesito ser consultado sobre decisiones que afectan mi vida, no solo informado después del hecho. Mi padre se recostó en su silla, su ira aparentemente desinflada. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Eso depende de todos nosotros, dije. Estoy dispuesto a trabajar en reconstruir nuestra relación, pero algunas cosas necesitan cambiar. Necesitamos comunicarnos mejor, respetar los límites de cada uno, tratarnos como adultos. La conversación que siguió no fue fácil. Los viejos patrones no se disuelven en una sola discusión. Pero por quizás la primera vez, mi familia me estaba escuchando. Realmente escuchando, sin descartar inmediatamente mi perspectiva. Fue un paso pequeño, pero significativo. Mientras nos preparábamos para irnos, Elena me sorprendió de nuevo.
¿Tu nuevo lugar es bonito? Lo es, le dije. Diferente, pero bonito a su manera. Ella asintió pensativamente. Tal vez debería empezar a buscar trabajo de nuevo. Uno de verdad, quiero decir. No fue una disculpa, no exactamente. Pero viniendo de Elena, se sintió como el comienzo de algo nuevo. 6 meses después de mi abrupta partida del apartamento familiar, me senté en el balcón de mi nuevo hogar, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. La suculenta en maceta que me había acompañado desde mi antiguo lugar había prosperado en su nuevo entorno, brotando nuevo crecimiento que parecía reflejar mi propio desarrollo personal. La transición no había sido fácil. Durante el primer mes después de nuestra confrontación en la cafetería, la comunicación con mi familia había sido mínima y tensa. Mis padres, todavía procesando su shock por mi acción decisiva, mantuvieron una distancia fría. Elena, sorprendentemente, fue la primera en acercarse de una manera significativa. Conseguí un trabajo, decía su mensaje de texto, 3 semanas después de nuestra reunión. Encargada asistente en una boutique en el centro. La paga no es increíble, pero es un comienzo. La felicité sinceramente y comenzamos un intercambio cauteloso de mensajes que gradualmente aumentó en frecuencia y calidez. Ella pidió consejo sobre cómo hacer un presupuesto, algo que nunca había esperado de mi hermana impulsiva. Compartí las plantillas de gestión financiera que había desarrollado para mí a lo largo de los años, cuidadosamente ajustadas a su nivel de ingresos y metas. Mis padres tardaron más en cambiar. El punto de inflexión llegó cuando mi padre me llamó una noche, su voz inusualmente vacilante. «Tu madre y yo hemos estado hablando», comenzó, «sobre lo que pasó, sobre cómo manejamos las cosas contigo y Elena». Esperé, dándole espacio para continuar a su propio ritmo. «Puede que hayamos... Bueno, te tratamos de manera diferente. Esperábamos más de ti porque parecías más capaz. No fue justo y lo vemos ahora». No fue exactamente una disculpa, pero de mi orgulloso padre fue un reconocimiento significativo. «Gracias por decir eso», respondí. «Significa mucho escuchar que lo reconocéis». La conversación que siguió fue una de las más honestas que habíamos compartido. Mi padre admitió que habían permitido la irresponsabilidad de Elena por miedo a que fracasara sin su intervención. Al hacerlo, me habían cargado con expectativas injustas mientras simultáneamente socavaban mi independencia. «Pensamos que estábamos ayudándoos a los dos de diferentes maneras», explicó. «Pero podemos ver ahora que no estábamos ayudando a ninguno de los dos a convertirse en adultos verdaderamente independientes». Durante los siguientes meses, nuestra dinámica familiar comenzó una transformación lenta pero significativa. Mi madre me invitó a cenar a su casa, asegurándose de preguntar con antelación en lugar de asumir mi disponibilidad. Mi padre me consultó sobre algunas decisiones de inversión, tratando mis opiniones con un respeto recién descubierto. Pequeños pasos, pero significativos. Elena, para sorpresa de todos, prosperó con sus nuevas responsabilidades. El trabajo en la boutique se adaptaba a su naturaleza social y su ojo para el estilo, y el ambiente estructurado proporcionaba la responsabilidad que le había faltado anteriormente. Se mudó al apartamento familiar, pagando ahora oficialmente alquiler directamente a nuestros padres a una tasa razonable que aumentó gradualmente a medida que sus ingresos se estabilizaron. «De hecho, limpié el lugar este fin de semana», me dijo durante una de nuestras ahora regulares llamadas telefónicas. «Como limpiarlo de verdad. Incluso compré plantas. ¿Es esto lo que se siente al ser un adulto?» Me reí. Parte de ello de todos modos, la parte aburrida pero satisfactoria. 4 meses después de mi mudanza, invité a mi familia a cenar a mi nuevo apartamento. Era la primera vez que vería en dónde vivía, y sentí una mezcla de orgullo y nerviosismo mientras me preparaba para su visita. Había dispuesto mis muebles cuidadosamente en el espacio, creando un ambiente que reflejaba mi personalidad
mientras permanecía acogedor para los invitados. Cuando llegaron, observé sus expresiones mientras asimilaban el espacio que había creado para mí. Mi madre notó la cocina bien equipada, mi padre comentó sobre el diseño práctico de mi oficina en casa, y Elena inmediatamente gravitó hacia las obras de arte en mis paredes. «Este lugar te pega», dijo simplemente, y sentí una calidez de reconocimiento que a menudo había faltado en nuestra relación. La cena no fue perfecta. Los viejos patrones ocasionalmente surgían en las conversaciones, pero todos estábamos haciendo esfuerzos conscientes para comunicarnos de manera diferente. Cuando mi madre comenzó a ofrecer consejos no solicitados sobre mi trayectoria profesional, se detuvo a mitad de la frase y lo reformuló como una pregunta en su lugar. Cuando mi padre empezó a sermonear a Elena sobre sus hábitos de gasto, hizo una pausa y reconoció que ella estaba tomando sus propias decisiones ahora. Mientras se preparaban para irse esa noche, mi madre me abrazó fuertemente. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «No solo por tu éxito, sino por defenderte, incluso cuando fue difícil para nosotros escucharla». Ahora, 6 meses en mi nueva independencia, reflexioné sobre los cambios profundos que habían ocurrido, no solo en mi situación de vivienda, sino en mis relaciones. La postura que había tomado, aunque difícil y a veces dolorosa, había creado en última instancia espacio para el crecimiento en todos los lados. Mi relación con mi familia había evolucionado de una de cumplimiento esperado a respeto mutuo. Mis padres, aunque todavía deslizándose ocasionalmente en viejos hábitos, habían comenzado a ver a sus 2 hijos como adultos, con necesidades y límites distintos. Elena había descubierto capacidades dentro de sí misma que podrían haber permanecido latentes si todos hubiéramos continuado en nuestros patrones establecidos. En cuanto a mí, había aprendido que establecer límites firmes no era egoísta, sino necesario para relaciones saludables, que el amor familiar podía resistir el conflicto e incluso emerger más fuerte de él, que la independencia no se trataba solo de espacio físico o autosuficiencia financiera, sino del coraje de definir y defender tus propias necesidades, incluso contra aquellos que más te importan. El apartamento a mi alrededor era más que una colección de habitaciones y posesiones. Era una prueba tangible de que había reclamado mi autonomía y construido una vida en mis propios términos. Cada mueble, cada decoración cuidadosamente elegida, representaba una elección hecha libremente, sin obligación o resentimiento. Mi teléfono sonó con un mensaje de Elena. «¿Adivina qué? ¿Me han ascendido a gerente completa hoy? Celebrándolo este fin de semana. ¿Te apuntas?» Sonreí mientras escribía mi respuesta. «Absolutamente. Orgulloso de ti». Algunos podrían decir que actué drásticamente al mudarme de la forma en que lo hice, pero a veces es necesario un gesto dramático para romper patrones arraigados. Al negarme a aceptar el arreglo injusto que mi familia había tratado de imponer, no solo había asegurado mi propia independencia, sino que inadvertidamente había creado una oportunidad para que todos creciéramos. El viaje no había sido fácil, y sin duda habría desafíos por delante. Las dinámicas familiares construidas durante décadas no se transforman de la noche a la mañana, pero habíamos dado pasos importantes hacia una relación más saludable, basada en el respeto mutuo, en lugar de la obligación y la expectativa. Mientras la última luz del día se desvanecía del cielo, sentí una profunda sensación de paz. Los muebles a mi alrededor, las paredes que sostenían mis posesiones elegidas, el espacio que era incuestionablemente mío, todo servía como recordatorio de una verdad simple pero poderosa. A veces, defenderse a uno mismo es el mayor regalo que puedes dar a todos los involucrados. ¿Alguna vez habéis tenido que establecer un límite difícil con la familia? ¿Cómo lo manejasteis? ¿Y cambió vuestra relación a largo plazo? Hacédmelo saber en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó con vosotros,
Por favor, dadle al botón de me gusta y suscribíos para escuchar más historias sobre cómo navegar dinámicas familiares complicadas. Compartid esto con alguien que pueda necesitar aliento para defenderse. Gracias por escuchar y recordad, a veces, lo más amoroso que podéis hacer por vosotros mismos y por los demás es trazar una línea clara cuando sea necesario.